Paso a ustedes, queridos hermanos. Es un gusto saludarlos en esta cuarta semana ya. Vamos a mitad del curso sobre ministerio familiar. Hemos estado ya 3 semanas hablando acerca de los diferentes subtítulos que tienen que ver con la familia. Y la semana pasada fue una semana especial porque se atravesó un poco el asueto y está bien, también vale la pena darle pausas, pero quiero de manera rápida hacer un repaso mental rápido sobre la última semana, porque es una de las semanas, yo le llamo un parteaguas, ¿no? Porque hablamos de sexualidad y familia, que es uno de los grandes temas. Déjenme les digo que estuve revisando algunos materiales, no sé si les he platicado, pero actualmente estoy inscrito en un instituto virtual colombiano y estoy en un curso, en un diplomado sobre neuropsicología educativa. Y el maestro nos ha estado enviando bastante material sobre este tema de sexualidad y familia, nada más que son materiales muy extensos. Yo voy a elegir el más pequeño, como de 7 páginas, 7, 8 páginas, para que lo puedan tener como un soporte. Al final de esta sesión se los voy a integrar. Solamente es para ampliar el tema, porque el tema es delicado. Yo lo toco con mucho cuidado, porque si se dieron cuenta, porque es un tema amplio, de moda, pero es un tema delicado. ¿Por qué? Porque hablamos de sexualidad y familia, pero hablamos también acerca de elección de pareja y hablamos de crianza de la familia, errores y aciertos. La semana pasada son los archivos últimos que envié. Y cuando hablamos de crianza de la familia, pues es un tema delicado porque cada familia trae una tradición, unos valores, unas costumbres que van heredando a los hijos, consciente o inconscientemente. Y el tema de la sexualidad pues es un tema delicado porque hay familias que son más abiertas para tocar el tema y hay familias en los que es un tema tabú, que no se toca, porque hay pena, hay vergüenza o puede haber desconocimiento también. Por eso es que yo me voy a permitir enviarles un archivo, no lo vamos a tocar aquí, solamente es un archivo que complementa lo de la semana pasada acerca del tema de la sexualidad y estuve eligiendo cuál es el más adecuado, porque como digo, cuando el tema se toca a nivel social, pues es un tema fuerte, es un tema con datos duros, es un tema con lenguaje como debe de ser. Nosotros entiendo yo que en la iglesia pues somos más cuidadosos y a veces le sacamos la vuelta a muchos palabras, muchos conceptos, pero bueno, la verdad es que estamos inmersos en una sociedad y el mensaje era, hermanos, tengamos cuidado y trabajemos de manera preventiva con nuestra familia, para que puedan ser orientados en el aspecto de la sexualidad. Y se dieron cuenta, me concentré en la parte bíblica, porque para mí es muy importante la parte bíblico-teológica, hacer reflexión sobre el origen de cómo Dios creó todo en perfección y el ser humano lo fue pervirtiendo al tema de la sexualidad, pues uno de los grandes temas que se ha distorsionado con las culturas y las tradiciones, fue uno de los subtemas que trabajamos. Pero bueno, y el trabajo que yo les encargué para la semana pasada es un trabajo para mí sencillo, ¿no? Porque se trata de un escrito libre en el que ustedes debieron o deben de trabajar el tema de la familia. ¿A qué tipo de familia pertenecen? ¿Cuál es su experiencia? De manera libre y abierta, no se preocupen. ¿Por qué? Porque cada familia es diferente y cada contexto es diferente y más en este curso que sé que tengo hermanos aprendiendo de diferentes países. Y bueno, el tema es importante, pero es un tema delicado. Por eso, como dije, para mí es valioso saber qué tipo de familia pertenecemos y cómo nos ubicamos y cuál es nuestra experiencia dentro del seno familiar y cuáles son las personas que nos rodean. Hasta ahí nos vamos a quedar y dar la reflexión y la orientación. Y el tema es trabajar de manera preventiva, ¿de acuerdo? Ese es el tema. Y por eso voy a enviarles un poco de material, pero entiendo que cada familia pues toma sus decisiones. A partir de hoy, hermanos, ya vamos a la segunda mitad del curso, vamos a iniciarla, y entonces hoy empezamos ya a hablar de
cómo restaurar, cómo empezar a cerrar ciclos nocivos en la familia, porque aunque la familia es una bendición y es lo más valioso que tenemos, es toda una experiencia. Y no siempre las cosas están del todo bien, como argumento yo desde el principio. No hay familias perfectas. Y entonces, y la idea es que nosotros estos temas los trabajemos y al final vamos a hacer un trabajo, el trabajo final es un trabajo para aplicarlo hacia la iglesia. Nosotros aquí estamos reflexionando, capacitándonos y orientándonos para hacer una pastoral familiar, ¿de acuerdo? En nuestras congregaciones. Pero eso sería el trabajo final, lo dejamos para más adelante. Entonces, a partir de hoy vamos a empezar a hablar de cómo restaurar la familia, cómo mirar de manera positiva la experiencia que tenemos familiar. Con lo que ha sucedido, vamos a tomarlo de la mejor manera como una experiencia y vamos a tratar de enfocar acerca ya en la parte de la restauración, de la potenciación, como yo le llamo, de la familia. Y me voy a permitir compartir un archivo que he preparado para esta sesión. Y es un archivo, hermanos, como dije, que empieza a darle otro matiz al curso. Por eso ustedes se van a dar cuenta. Permítanme ampliar la imagen para que sea más visual. Y vamos a introducirnos, hermanos, en esta segunda parte. Ya hablamos de los diferentes tipos de familia, hablamos de que la familia pasa por diferentes etapas, tiene sus características, hablamos de que hay errores y aciertos en la educación de la familia, hablamos de que hay que tener criterios para elección de la pareja, hablamos un poco de sexualidad de familia, sobre todo desde el marco bíblico teológico, pero la realidad es que las familias vivimos diferentes tipos de experiencias. Y no me refiero solamente a la familia como núcleo, la familia nuclear, el papá, la mamá, los hijos, sino me refiero cómo la familia se extiende y tenemos una familia extendida, porque tenemos, a veces, algunos tenemos padres, abuelos, tíos, primos, y bueno, se va complicando porque nosotros podemos tomar decisiones hacia adentro, hacia hasta nuestro núcleo, pero no podemos tomar decisiones hacia afuera, aunque es familia extendida. Y a eso me refiero. Ya la familia se va, incluso tenemos amistades que los vemos como familia y también participan de alguna manera. Entonces el subtema de hoy tiene que ver con aprender a cerrar ciclos nocivos en la vida familiar. Ahorita lo voy a desarrollar el tema. Entonces, y le pongo como pasaje base Eclesiastés 3, del 1 al 8, porque Eclesiastés 3:1 comienza diciendo ahí la palabra de Dios: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y empieza a hacer la reflexión: hay tiempo para todo, ¿de acuerdo? Y dice el texto bíblico: tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de recoger piedras, de juntar las piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Hasta el versículo 8, hasta ahí, porque el discurso del predicador apenas va iniciando. Todo tiene su tiempo debajo del sol. Esa es la conclusión. Entonces, hermanos, lo que yo me voy a concentrar hoy en este archivo es empezar a mirar cómo las experiencias tristes, amargas o difíciles las podemos empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Eso nos va a servir mucho a manera personal, pero también nos va a equipar para trabajar con otras personas. Ese es mi objetivo. Sí, hay que trabajar con uno mismo, claro,
pero uno de repente dice, bueno, pues yo he sobrevivido, he pasado bien, hemos ido con la ayuda de Dios avanzando, pero cuando tú te asomas a las familias que se congregan con nosotros o que son nuestros vecinos o que alguien se acerca con un problema, una familia que nos tiene confianza, te das cuenta que no todas las familias tienen todo más o menos en armonía. Creo que por eso digo que es uno de los grandes temas, el tema de la pastoral para la vida familiar. A mí me gusta, cuando conozco a una persona, me gusta, pero ¿cómo está, hermano? ¿Y cómo está la familia? Y en muchos de los casos, pues siempre la reacción es bien. O ahí la llevamos, hermano. Este, pero de repente hay personas que ya no pueden con la carga de venir trabajando una etapa muy difícil, un problema, como decimos nosotros, un conflicto, una situación crítica, y, y no sabemos cómo atenderlo ni cómo darle rumbo. Y de eso se trata el tema de hoy. Cómo aprender a cerrar ciclos en la familia. Ahora, no siempre son ciclos nocivos, sino simplemente son ciclos que hemos vivido y hay que ir a otro ciclo. ¿De acuerdo? Yo admiro mucho a las personas que se han atrevido, que se atreven a salir de su entorno, ¿no? Como el caso de mi hermano Abraham y mi hermana Berenice. O sea, yo entiendo que es todo un reto ir a otro país y hacer un proyecto de vida familiar. Digo, qué bendición, habla de un esfuerzo y habla de un logro de despegarse de la familia de origen e ir a otro lugar. A algunos nos ha tocado así. Yo solo lo hice temporalmente, aprendí mucho, ¿verdad? Aquí mismo en el país, yo tuve que dejar la familia de origen e irme a hacer un ministerio, después de 30 años regresar. Ya tengo 8 años de nuevo que recuperé, pero me tocó la etapa final de mi papá, ya muy enfermo, a punto de morir, lo acompañé hasta el final, ahora atiendo a mi mamá, que es una mujer de 86 años, muy trabajada, le digo yo, porque tuvo 10 hijos, y bueno, ya murieron 3, y entonces ahí estoy, entonces por eso me doy cuenta que platicando con ella, me empieza a platicar de su vida en familia desde niña, y bueno, una situación muy trágica, porque las generaciones anteriores, digo yo, les sufrían mucho, porque había muchas carencias, empezando con la información, no había tanta información. Entonces, cuando yo platico con mi madre, le digo, sí, mamita, pero vamos a darle vuelta a la página. Eso ya pasó y vamos a usarlo como experiencia. Tú concéntrate ahora. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes? Bueno, hijo, es que antes ahí estoy trabajando con la propia familia, ¿no? Este, entonces, todos tenemos oportunidad de alguna manera de practicar, ¿no? Ahora, ¿qué es un ciclo de experiencia de vida? Y entonces, de manera precisa, dice ahí, es una secuencia de pautas o conductas que conllevan un inicio, un desarrollo y un final. O sea, las experiencias de la vida, hermanos, no son permanentes, son temporales, eso quiero decir. A veces cuando yo me encuentro en consejería con alguno de los hermanos, cuando estás en el momento del desarrollo, pues parece que nunca va a salir de ahí. Y entonces es muy peligroso porque la persona tiende a, a desmoralizarse, digo yo, a desanimarse, porque piensa que las cosas no van a cambiar o se van a agravar. Y yo le digo, no, hermano, hermana, solo es una experiencia de vida y es temporal. Déjeme le digo que en un futuro solo nos vamos a acordar de ello. Hay que trabajarlo, hay que asumirlo y vamos a salir con la ayuda de Dios bien. Pero la mayoría de los conflictos o las experiencias de vida, no alcanzamos a ver todo el panorama, todo el cuadro. Y lo que quiero decir es que un ciclo de experiencia de vida tiene que ver con un inicio inició en algún momento, hubo un desarrollo, pero también tiene un final. La misma vida es así, ¿de acuerdo? Y cuando no lo vemos así, por ejemplo, una de las cosas más difíciles que a mí me toca atender son las hermanas que han tenido la pérdida de un ser querido, porque estamos aferrados, ganchados a no dejar ir a esa persona. Y a mí me ha tocado muchas veces decir, hermano, hermana, dejemos descansar en paz a esta persona. Ya duerme en el Señor, ya descansa en Cristo. Y usted concéntrense en aprender lo mejor de esa persona, su papá, su mamá, su hijo, y vamos a seguir adelante porque la vida sigue.
porque hay otras personas que la están esperando también a usted, pero la persona no se da cuenta, ella está enganchada en no quiere tener un final, está en el desarrollo de la crisis de una pérdida, como un ejemplo de las experiencias de vida más difíciles. Y no es sencillo. A algunos les lleva un tiempecito, a otros les lleva años para poder digerir y poder, ahorita vamos a ver más adelante cómo reinterpretar estas experiencias y cómo aprender. Yo le llamo darle vuelta a la página. Es una manera simplista para mí de verlo, pero a mí me ha servido. Cuando estoy en una situación muy difícil y me doy cuenta que ya hice lo mejor que puedo, y ya le di un poco de tiempo, yo acostumbro a decir a la familia, demos de vuelta a la página, lo que sigue. Vamos a contarnos de lo que sigue. De aquello aprendimos, nos dolimos, nos alegramos, no lo sé, pero demos vuelta a la página, lo que sigue. A mí me gusta verlo así, pero entiendo que es un proceso y no es sencillo. Entonces, por eso dice ahí en la parte baja y la ilustración, la mayoría de las cosas en esta vida tienen un comienzo, un desarrollo y una decadencia o un final, o empiezan. Son diferentes todas las experiencias de vida. Yo por ahí tengo un sermón que le llamo fe y experiencias de fe, así le llamo. Y hablo de lo que es la fe, ¿verdad? Porque la fe es lo que nos sostiene a nosotros como creyentes, es la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. O sea, caminar por fe es todo un reto para los creyentes, pero ese es nuestro objetivo. Pero después hablo de cuáles son nuestras experiencias de fe y las voy clasificando y las argumento bíblicamente. O sea, por ejemplo, la experiencia de conversión es una experiencia maravillosa, porque nos acordamos cuando nos acercamos a Cristo, cuando Él se acercó a nosotros, nos llamó, nos perdonó, y cómo el Señor nos llamó en algún momento de la historia. Yo le llamo es una experiencia de conversión a Cristo. Es maravilloso, eso nos marca, es una experiencia buena, pero también hablamos de experiencias de enfermedad. Todos hemos pasado por alguna experiencia de enfermedad, algunos más fuertes, otros más leves, ¿sí? Cuando yo toco el tema con las hermanas, porque luego nos visitan aquí a mi esposa y a mis hijos y a mí, las familias nos visitan. Tenemos la bendición de tener amigos en la iglesia, que a mí me ha tocado pastorear, y luego viene el fin de semana, comemos juntos, cenamos juntos, tomamos café. Para mí es una bendición, pero la parte crítica es cuando ellos se acuerdan, no, hermano, es que yo pasé por esta experiencia y yo escucho, y yo conociendo un poco esto, le digo, Keiron, ¿cómo lo, ¿cómo lo terminó? No, hermano, todavía estoy en ello, ¿ok? Es duro, pero vamos yendo a, a, a la parte final y démosle vuelta a la página y cerremos el ciclo para que no se convierta en un círculo vicioso. Sí, porque hay hermanas que tocas el tema y lo viven de nuevo. Y se entiende porque son sentimientos. Pero, insisto, que un ciclo de experiencia de vida tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Nos guste o no, así debe ser. ¿Sí? Y hay un ejemplo muy rudo, que es el ejemplo del rey David, cuando él pierde a su hijo, el hijo de Betsabé. Y me gusta mucho esa parte, a veces la uso como uh, base bíblica para predicar, cómo él se duele y hace varias cosas que demuestran el dolor que él tiene. Y cuando le dicen, el niño murió, de repente él ya tenía días él así, de repente dice que unge su cabeza, se perfuma, se viste, y entonces y todos se quedan sorprendidos porque tenía un duelo muy grande. Y entre los sirvientes y la gente a su alrededor dice, ¿qué le pasó? De repente ya se vistió, salió ecuánime. Y la enseñanza que creo que Dios puso en su corazón fue, ya no puedo hacer más. Eh, yo, no, yo no puedo hacer que Él regrese, pero si yo me mantengo ahí, yo voy a ir a Él. Entonces, como diciendo, vuelta a la página, lo que sigue. Digo, yo lo planteo de esa manera, simplista si ustedes quieren, pero es más duro que eso. Entonces son procesos, comienzo, un desarrollo y un final. Y en algunos son procesos muy largos y dolorosos. Hay que ayudar para que la persona no se quede en el principio, no se quede en el desarrollo, sino que le dé un cierre a esa experiencia de vida. Y lo que sigue lo asuma con fe, con esperanza y amor, como yo ya lo he predicado. Pero es un ciclo, es una parte del ciclo. Ahora,
hay diferentes ciclos en la vida, ¿sí? O sea, la vida se conforma por diferentes ciclos. El desarrollo humano, pues es el que más conocemos. Por eso yo pongo el pasaje bíblico ahí, el de 1 Corintios 13:11. Son palabras del apóstol Pablo cuando dice, cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre hecho, dejé lo que era de niño. ¿De acuerdo? Y él entonces empieza a hablar de que en la iglesia hay que actuar con madurez, no como niños. ¿Sí? Y yo lo aplico mucho a la experiencia espiritual. Si no podemos, no podemos mantenerlos como niños en Cristo. A veces yo lo he predicado. Un día lo prediqué y una hermana me dijo, ay, qué duro fue, hermano. Le dije, híjole, como dijo un amigo, fui duro, pero era necesario. ¿Por qué? Porque ahí me preocupa mucho cuando en la iglesia, en el desarrollo de la fe, todos queremos ser niños espirituales. Y digo, hermano, después de 30 años, 40 años en la iglesia, o sea, no, hermano, el que se acaba de bautizar, sí, ayudémoslo a crecer, pero todos de repente nos asumimos como niños en Cristo. No me gusta a mí. Por eso yo hablo mucho del crecimiento en Cristo, el desarrollo, crezcamos en todo en Cristo. Pero, pero después de 20 años ya no podemos decir que somos niños espirituales, no, hermanos. Pablo dice, pues cuando yo era niño, quizás me desanimaba, me equivocaba, pero ya en Cristo debo ser una persona madura en la fe, un hombre adulto en la fe. Digo, aplicándolo, ¿no? Pero hay diferentes ciclos de la vida. El desarrollo humano pues, es el que vivimos todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, no sé en qué etapa vayamos. A mis hermanos que me escuchan, son diferentes etapas de la vida. Hay que asumirlas, ¿no? Y vivirlas con fe, digo yo. Las relaciones interpersonales también son ciclos aunque algunas duran toda la vida. Sí, yo todavía tengo amigos, ¿no? Ahora que regresé a esta ciudad, a esta colonia, este, cuando estuve pastoreando esta iglesia, me encontré varios amigos de la infancia. Unos ya murieron porque eran viciosos, o sea, no eran cristianos, vivían alrededor de la iglesia. Yo vivía alrededor de la iglesia. Ellos saben que yo me convertí a Cristo, que me hice pastor y que me fui, dicen ellos, a evangelizar. Después de 35 años regreso a este barrio y luego me los encuentro ahí en la esquina. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, Ismael. ¿Y tú cómo estás? Bien, te ves muy bien, gracias a Dios. Me dicen, te ves muy bien a los más de 60 años. Digo, me conservo en Cristo, es una broma que yo hago, ¿no? ¿Tú cómo estás? Pues bien, pero la verdad es que yo los veo acabados. ¿Por qué? Porque los vicios acaban a la persona, los problemas también. Y bueno, Dios te bendiga, cuídate mucho. Ya sabes que cuentas con mis oraciones. Sí, muchas gracias. Hasta ahí. Son, son personas que yo conocí cuando era niño, pero ellos nunca se quisieron convertir a Cristo. Pero eso no quiere decir que yo rompa la relación como amistad. Ellos saben quién soy yo sé quiénes son ellos, y son relaciones también con interpersonales, pero cada quien en su lugar. ¿Sí? Y alguno de ellos, otro que me encontré, me lo encuentro en una etapa de la vida muy difícil. Algunos son exitosos, claro, o sea, pero yo procuro seguir siendo una persona que me acerco. Me parece que el ejemplo del Señor Jesús era ese. Dice que se acercaba a publicanos y a pecadores para dialogar, no para meterse ahí, no, para dialogar. Entonces las relaciones interpersonales son importantes, mantenerlas, ¿sí? Las amistades que llegamos a tener, no igual, ¿verdad? De juntarnos todos los días y irnos con ellos, no, 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 pero el diálogo, lo interpersonal es muy valioso para poder ser luz. Hay que asomarse a las tinieblas, ¿no? Para alumbrarlas, no para contagiarse. Entonces, las relaciones interpersonales son amistades que se pueden tener y aunque entiendo que tienen su inicio, su desarrollo y su final. Ya no igual, pero se mantienen ahí. Las relaciones laborales, pues no se diga, ¿no? Algunos, yo creo que algunos se van a identificar conmigo, yo ya soy, hasta en la iglesia me pensionaron, no, no estoy de acuerdo, ¿eh? Es una broma. No estoy de acuerdo en que me dijeron, usted ya es un ministro en retiro, está pensionado. Mano, solo tengo 60 años. Sí, pero hay muchos jóvenes que quieren ser pastores, ya entendí. Ok, está bien, está bien. Ya les bromeé, le dije, ok, no necesito un puesto, un título para hacer trabajo pastoral, sigo visitando, tengo grupos familiares, me invitan a predicar en la iglesia, en otras, tengo un par de invitaciones este, aquí en la misma ciudad, virtualmente, como también más en el honor los hermanos del seminario argentino de compartir, pero las relaciones laborales terminan
Y yo he entrevistado personas que se han jubilado, pensionado, y saben que cuando no lo saben asumir, se van para abajo en ánimo. Y me ha tocado platicar con personas y decir, no, no, es otra etapa de la vida nada más. Busquen que mantenerse activo, busque pensar más en usted, en su familia de origen, pero era una etapa. Y aquí en Monterrey es una ciudad industrial. Y hay mucha gente, la gente que se pensiona, dicen ellos, se viene para abajo. Y no necesariamente, simplemente asumir que es otra etapa de la vida, porque las relaciones laborales también tienen los puestos de la iglesia tienen su inicio, su desarrollo y su final. ¿Sí? Eso hay que saber entenderlo, hermanos. Me costó mucho trabajo entenderlo, yo lo aprendí. Y cuando alguien se acerca conmigo, hermano, ¿y ahora qué puesto tiene? Ninguno, hermano. Y el siguiente es el desarrollo cristiano, yo bromeo. El título que tengo es hijo de Dios, como dice Juan 1. A los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Hasta ahí. Y lo demás ya pasó, pero me mantengo en Cristo. O sea, ese desarrollo cristiano, ese nunca termina. Ahí estamos. ¿Verdad? Aunque sí tiene un inicio, un desarrollo, un final, y en algún momento el Señor nos llamará, pero se trata de crecer en Cristo. Ya no somos niños, ya estamos en desarrollo. Y la parte final, bueno, cuando el Señor nos llame, ¿no? Pero son ciclos de la vida, eso quiero ilustrar, que tienen su función, tienen su sentido. Ahora, siguiente subtítulo, ¿por qué necesitamos cerrar ciclos? Muchas veces. Primer punto, porque muchas veces necesitamos dejar de repetir ciertas pautas de vida y comenzar a tomar decisiones más sabias o asertivas y revisar los detalles que influyen de manera contraria a la que deseamos. Por eso es importante porque, entender que hay ocasiones en que necesitamos cerrar ese ciclo, porque a veces necesitamos dejar de repetir lo mismo en la vida. Yo soy de las personas que me gusta analizar. Y cuando veo que algo se está convirtiendo en nocivo, me cuesta mucho trabajo con la familia decirles, ¿saben qué? Esto ya hay que darle vuelta a la paz. No, pero que, no, hay que hacer un cambio. Algo hay que hacer. ¿Sí? Repetir pautas de vida nocivas, hermanos, se convierten en círculos viciosos. Y yo soy muy crítico de eso. No me gusta estar repitiendo lo mismo. Pero entiendo que de manera inconsciente a veces nos metemos ahí. Entonces se trata de crecer, de mejorar, no de retroceder ni de estancarnos. Eso yo lo repito hasta el cansancio, ¿sí? Como dice ahí, para comenzar a tomar decisiones más sabias y más asertivas y revisar qué es lo que influye de manera contraria a los objetivos que tenemos, ¿sí? Ese es por un lado. Segundo punto, ¿por qué necesitamos cerrar ciclos cuando vivimos centrados en el pasado, que está lleno de buenas y malas experiencias, con dolor y frustración, incapaces de desligarnos de relaciones y situaciones pasadas? No hay cosa más trágica que alguien viva en el pasado. Sí entiendo que algunos evocamos el pasado, a mí me gusta. Por ejemplo, en el ministerio yo lo uso para hacer una crítica a los nuevos ministerios, porque hay veces los ministerios, no todos, no podemos generalizar, pero yo con tristeza veo que en ocasiones los nuevos ministerios dedicados tiempo completo, o sea, cuando uno se dedica a tiempo completo y renuncia a todo, pues hay que entrar a servir con todo, ¿verdad? Porque nuestra vida está en Cristo y el Señor nos va a ayudar. Pero no me gusta que de repente aquí hay una broma aquí en México. Hay pastores dedicados y pastores voluntarios. Los dedicados, como yo lo fui más de 30 años, pues la iglesia nos paga, ya sea una iglesia local, un distrito o el nacional. Yo pasé por esa experiencia. Pero aquí la broma aquí que hacemos es dedicado o es delicado. Es una broma. El pastor. Sí, porque a veces no asumimos los compromisos que implica un puesto como un ministerio dedicado tiempo completo. Para mí es una bendición que me hayan contratado y tantos años sostenido y ahora me dan hasta una pensión, pero implica compromiso. Entonces, yo ahora la crítica que hago es que antes los ministros asumíamos ese compromiso y nos dedicábamos y nos concentrábamos en eso. No, hoy en día
Difícilmente pasa eso, lamentablemente. Y entonces yo, por más que hago esfuerzos de hermanos, si estamos dedicados, concéntrese en la visitación, concéntrese en el ministerio de la predicación, pero no, parece que hoy en día hay muchos distractores, hasta para los ministerios, fíjense. Entonces, si uno quiere tener un ministerio fructífero, hay que concentrarse en esa etapa que tienes el puesto o la función. Pero bueno, tampoco quiero vivir ciclado con el pasado. O sea, dije, bueno, hicimos lo mejor que pudimos y ahora las cosas son diferentes y está bien, está bien. Pero cuando vivimos centrados en el pasado, hermanos, o sea, solo vemos el pasado, puede ser como una cadena que nos gancha, que nos ata y que nos liga a un pasado, como dice ahí, que puede ser doloroso y frustrante y entonces somos incapaces de desligarnos de relaciones o de situaciones pasadas, sobre todo las dolorosas. Las agradables como esta, yo esto que platico para mí fue agradable, por eso lo repito, tuve la bendición de dedicarme tiempo completo, más de 30 años, y yo lo disfruté, hermanos, créanme. Por eso me dolió que me pensionaran y me hicieran como un ladito, me dolió un poco, pero entiendo que ahora tengo mi lugarcito ahí, ¿no? Sí, sí, llego a la iglesia y sí, la gente me respeta y me toma en cuenta, como decimos acá, me consulta y bueno, pero no me gustó, porque no me siento todavía como para sentarme y ya no hacer nada. Y entonces sigo buscando maneras de optimizar la experiencia. Ahorita vamos a ir para allá. O sea, ¿qué hago? Eso que me dolió que me pensionaran. Bueno, sigo estudiando y ahora estoy estudiando neuropsicología clínica y estoy ya muy avanzado, voy en neuropsicología educativa y anhelo llegar a ser un no solo ya un consejero, sino una persona que se dedique a la consejería profesional. Eso es lo que yo anhelo y sigo trabajando y estudiando para allá. A los 62 años, sí, para mí todavía no termina ese ciclo. Sigo estudiando y creo que con la ayuda de Dios puedo lograrlo para hacerlo de manera profesional. ¿De acuerdo? Ya lo hice hacia dentro de la iglesia y aprendí mucho, lo disfruté mucho. Bueno, ahora hay que ir hacia afuera, hacia la sociedad. Y también en la iglesia, claro, mis hermanos en la fe. De hecho, como dije, sí tengo muchas amistades, pero la crítica que yo hago es no gancharnos con el pasado, no vivir centrados en el pasado, sí recordar las cosas agradables y que nos sirvan para seguir adelante. Pero el tercer punto es muy interesante. Dice, ¿por qué necesitamos cerrar ciclos? Cuando evadimos temas, postergamos decisiones que nos llevan a culpar a otros, o sea, la victimización. O sea, la victimización es cuando yo me siento víctima de todos los que están alrededor. Y yo digo, no, es que este hermano me hizo daño, no, es que esta hermana no me entendió, no, que estos hermanos me hicieron esto otro. Pues a lo mejor sí, pero hay que darle vuelta a la página, hay que seguir adelante. O sea, entonces cuando estamos ahí es cuando necesitamos cerrar ciclos. Cuando evadimos temas importantes y postergamos decisiones que tenemos que tomar. Ejemplo, cuando una pareja tiene conflictos, tienen que tomar decisiones. ¿Sí? Y ojalá y sean decisiones sabias para bien, para restaurar las cosas. Pero comúnmente las personas se mantienen ahí, no quieren tomar decisiones que son importantes, ¿no? O sea, se queda o se va. Siguen adelante, lo mejoramos. Entonces yo siempre le apuesto en positivo. Ok, otra oportunidad, pero en positivo. ¿A qué nos comprometemos? A mejorar. Entonces no hay que evadir los temas importantes, hay que tocarlos y tampoco postergar las decisiones que son importantes. Sí, hay que tener un tiempo de oración, Señor, lo ponemos en tus manos, pero llega un momento en que tenemos que tomar decisiones. Para todo, yo aprendí, hermanos, que un día me dijo un maestro en la comunidad teológica, dice, es que realmente no tenemos tantos problemas, sino que son tomas de decisiones. Un problema es cuando no hay salida, no hay para dónde hacerse. Bueno, hay que poner en las manos de Dios. Mis problemas, en las manos de Dios, solo Él lo puede solucionar. Pero en la vida, hermanos, no es que estemos de problema en problema, sino son toma de decisiones. Y yo tengo que aprender a tomar decisiones y no llamarle, ¿qué problema? No, no es un problema, es una toma de decisión. Yo tengo que decidir de este tema o del otro, ¿qué voy a decidir hacer para seguir adelante? Y no culpar a otros y asumir mi responsabilidad. Porque este tema de la victimización, señor, es todo un tema. Psicológicamente es todo un tema. Porque hay personas que aprenden a vivir así, culpando a todos, ¿no?
yo asumo mi responsabilidad. De repente me preguntan a mí, le digo, no, hermanos, yo asumo mi responsabilidad. Como fui un líder nacional, por ejemplo, apliqué disciplina a las personas que andaban muy mal. Por ejemplo, mal, con evidencia. Tuve que tomar alguna disciplina y, y propuse que iniciara un proceso de restauración. Sí, o sea, porque siempre hay que, para allá vamos ahorita. Entonces sí, hay que tomar decisiones, pero siempre buscar también restaurar a las personas. Bueno, por eso y otras cosas más, muchas veces necesitamos cerrar ciclos en la vida, sobre todo ciclos nocivos. ¿Cómo capitalizar los ciclos de la vida? O sea, cómo optimizarlos, cómo aprovechar esta experiencia. Y viene Romanos 8:28 que ustedes ya conocen. Amados, porque los que aman a Dios, dice el apóstol, todas las cosas les ayudan para el bien. Esto es, los que conforman su propósito son llamados. Todos los que amamos a Dios, tenemos que aprender que todas las cosas que suceden en la vida tienen un sentido, deben de ayudarnos para bien. ¿De acuerdo, hermanos? Sí, por algo sucedieron. Y entonces, ¿cómo optimizar o capitalizar los ciclos de la vida? Cualquier cosa que haya sucedido, ¿eh? Cualquier cosa, una pérdida, un accidente o enfermedad, una situación desafortunada, ¿sí? Una mala decisión, no sé, cualquier cosa. Eh, Me gusta mucho cuando la palabra dice que el justo, si 7 veces se cae, torna a levantarse. Sí, me parece que el problema no es caer, el problema es que no nos queramos levantar. Y entonces hay que seguir adelante, la vida sigue adelante. Mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Dice un dicho popular. Entonces, yo pongo cuando menos 3 o 4 aspectos de cómo capitalizar estos ciclos de la vida. Primero, dándole nombre a la situación que nos afecta, displacentera. Yo acostumbro decir, pongámosle nombre y apellido, o sea, precisemos. Sí, porque de repente, oye, ¿por qué te sientes así? No, no lo sé. No sé qué pasa. No, sí sabemos. O sea, estoy molesto por esto. No me gusta esto otro. O sea, hay que ponerle nombre a las cosas. Es que no sé por qué soy como soy. Oh, sí sabemos, pero no queremos asumir nuestra responsabilidad. Entonces, para optimizar, aprovechar y capitalizar los ciclos de la vida, las experiencias de la vida, los ciclos de la vida que se van dando, primero hay que ponerle nombre y apellido a las cosas. Hay que llamarles por su nombre. ¿Sí? Aún las situaciones displacenteras, las que no nos gustan, hay que ponerle nombre. Sucedió con mucha honestidad. Eso ayuda mucho. Que le llamemos a las cosas por su nombre. Creo que pasó esto, este malentendido. Me equivoqué. No hice lo que tenía que hacer y eso fue agravando, agravando. O no dije lo que tenía que decir. O no hice lo que tenía que hacer. Dándole nombre a la situación. ¿Sí? Buena o mala. Primero. Segundo, detenerse un poco para evaluar y reconocer la influencia del pasado, que puede ser la situación, identificar los patrones de conducta y las tendencias que no nos sirven y rescatar lo que sí sirve y cambiar la perspectiva de nosotros mismos y de los demás. O sea, cómo optimizar, cómo aprovechar las experiencias de la vida, los ciclos de la vida, detenernos a evaluar qué, qué pasó y por qué pasó lo que pasó y reconocer, tratar de reconocer qué influencia tuvimos del pasado o de patrones de conducta que nosotros tenemos. Por ejemplo, nos sucede como padres de familia, a nosotros, a mí sobre todo. Nosotros comúnmente venimos acarreando con un carácter muy duro, el de los padres, porque nuestros abuelos eran muy duros, o sea, disciplinaban con la vara, en el mejor de los casos, y a veces eran con otras cosas, o sea, la educación era ruda, férrea, tajante, militarizada, casi, casi. Y entonces, a muchos de nosotros como padres de familia tendemos a ser rudos. Por ejemplo, yo nunca le he pegado a mis hijos, pero yo hablo muy fuerte. Y mi esposa me dice, es que hablas muy fuerte, necesitas hablarle con más cariño. Y ya entendí, ok, ya entendí, está bien.
Y quizás yo hablo muy fuerte porque así me acostumbré. Mis patrones de conducta de familia es que en mi casa se habla muy fuerte y las cosas se ponen en la mesa. Pero en la casa de mi esposa, mi suegra era un miembro de nuestra iglesia de Dios desde niña, pionera en diferentes lugares como evangelista y como maestra de niños. Y bueno, entonces ella, su abuelo de mi esposa fueron los primeros pastores, ¿no? En la región de Tijuana. Entonces ella viene con una educación más, yo digo que más, con más cuidado, con más tacto. Yo vengo de una familia más ruda. Entonces yo batallo un poco con mi manera hasta de hablar. Entonces mi esposa me dice, es que hablas muy fuerte, tienes que hablar más despacio. Ok, está bien. Aunque a veces necesita. Y como tenemos 3 hijos, yo le digo, no, es que con los hijos hay que hablar firme, porque si tú les das opciones que hagan lo que quieran, no los paramos. Entonces ya me entendió. Digo, a veces yo tengo que hablar fuerte. Ok, está bien. Pero no quiere decir que no los quiera o que los maltrate o que les vaya a golpear. No, solamente hablo fuerte. Entonces ya aprendí a que a veces tengo que matizar mi manera de hablar, hablando de mi familia con mis hijos, ¿no? Y yo identifiqué un patrón de conducta nocivo, mm, que en la familia se hablaba muy fuerte. Entonces, rescato lo que me sirve, o sea, en algún momento tengo que hablar fuerte, pero entiendo que tengo que hablar con más suavidad, ¿no? Y ahora, bueno, sobre todo hoy en día que está de moda la educación, la crianza con ternura, ¿no? Sí tienen razón, sí, hay que aprender a hablar con más cariño, con más ternura, pero algunos crecimos con patrones rudos de educación. Podemos aprender y podemos mejorar, claro que sí. Como dice la parte, cambiar la perspectiva de nosotros y de los demás, ¿sí? Bueno, es el segundo. Primero, darle nombre a las cosas. Segundo, detenernos y evaluar qué influencia tenemos de cómo estamos actuando, por qué pasa lo que pasa. Y bueno, tenemos que capitalizar lo mejor de ello. Y tercero, nuestra historia está llena de hechos, eventos y personajes que no pueden ser cambiados. O sea, el pasado ya pasó, pero, dice ahí, sí podemos reinterpretarlos de forma constructiva, sana, responsable y productiva. Por ahí, uno de mis libros que consulté ya hace años en esta parte, eh, hay, una, hay un libro que se llama, una terapeuta que se llama Cristina Esteca, se llama. Creo que es chilena, si no me equivoco. Y ella escribe un libro que se llama Cerrando Ciclos Vitales. Y yo lo leí, un día estaba en una librería, en un café, de esos cafés que tienen librerías ahí, libros. Lo vi, tenía tiempo, estaba esperando una persona, lo compré, lo empecé a leer, lo terminé y me gustó mucho. Y ya después leí algunos otros artículos más sobre poner límites firmes, pero con amor a los hijos, hablando de ello, ¿no? Y hablaba ella de que a veces nosotros no cerramos ciclos en la vida, todavía los tenemos abiertos de cómo nos educaron férreamente, hablando de la educación, y por eso de repente nosotros autojustificamos nuestra dureza. Es que así fueron duros conmigo, pues ahora yo soy duro con mis hijos, y no, fueron duros conmigo, bueno, yo lo asumo, aprendí, pero ahora yo tengo que modificarlo hacia los demás. No es sencillo, por eso aquí son pautas para seguir. ¿Cómo capitalizar los ciclos de la vida? Porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, o sea, nuestra historia está llena de hechos y eventos. O sea, el pasado ya sucedió, no lo podemos cambiar. Déjenme desarrollo este último punto. Me parece muy importante, es todo un libro que leí. Yo lo sintetizo ahí. Y aunque nuestra historia está llena de hechos y eventos buenos y malos, y personajes que no pueden ser cambiados, ya sucedió, pero lo que sí podemos hacer es reinterpretar por qué pasó lo que pasó, cómo sucedió, dónde pasó y por qué sucedió y qué produjo eso. Pero lo podemos reinterpretar de manera constructiva, fíjese, sana, responsable y productiva. O sea, el pasado es un tesoro que está ahí. Bueno, pulámoslo y rescatemos lo mejor. ¿De acuerdo? O sea, no todo fue trágico, aunque pareciera ser trágico. Aún las pérdidas, ¿eh? Nosotros como familia, hablando de mi papá, mi mamá, mis hermanos, aquí en la ciudad, la última pérdida que tuvimos de la familia, pues fue muy dolorosa, ¿no? Pero después del tiempo yo le decía a la familia, fíjense que, aunque fue muy doloroso,
pues yo vivía en Tijuana en esos años, Tijuana, Baja California. Tuve que regresar a la ciudad rápido para estar. Y mis hermanos y todos dejaron todo lo que tenían que hacer y nos reunimos. Yo les decía ahí, algo bueno que nos deja esta pérdida es que nos volvimos a unir, nos volvimos a comunicar. Teníamos años que no nos comunicábamos con muchos. Yo había perdido la pista de varios de mis hermanos, porque yo andaba trabajando en la iglesia, ¿no? En diferentes lugares, pero entendí que tenía que tener comunicación. O sea, lo que podemos rescatar es que esta tragedia nos volvió a unir, les decía yo, y tenemos que mantenernos comunicados, no unidos, porque yo vivo en otra ciudad, aquel tiene un trabajo muy absorbente, aquel está allá, aquel tiene familia, pero comunicados. Y aprendimos eso, ya era una época de las telecomunicaciones y, por ejemplo, mi esposa con sus hermanas se hacen videollamada, me gusta que hagan eso, aunque una vive en Chicago, California, en Chicago, Illinois, Estados Unidos, vive en Chicago, y la otra vive en Baja California, y ella acá en Monterrey, imagínense, son las únicas tres hermanas, entonces se comunican y me gusta que se comuniquen porque parece que están en videoconferencia, veo que lo disfrutan bastante, optimizar, y hablan de todo, ¿no? Ok, vamos a ver algunas conclusiones pastorales hermanos, de este tema, porque el tema de aprender a cerrar ciclos nocivos en la familia, en la vida familiar, es todo un tema. No es sencillo, yo lo entiendo. A veces necesita ayuda, pero vamos a algunas conclusiones pastorales, ¿les parece? Espero que esto sintetice lo que yo he estado tratando de decir. De todas maneras, la siguiente clase, o sea, es continuación de esto. Vamos a hablar de familias restauradas, ¿sí? De cómo restaurar familias. ¿Sí? Ya de aquí en adelante vamos a estar hablando de ello. Y bueno, la siguiente semana tengo incluso un método que yo aprendí, yo lo desarrollé tomando, después de que terminé logoterapia hace años, desarrollé un método que yo utilizo para restaurar personas y familias, pero eso es la próxima semana. Hoy vamos a algunas conclusiones pastorales. Punto número uno, cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de, permítanme, cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón, ¿sí? Eh, y siempre tener el mismo resultado no deseado. O sea, los círculos viciosos son círculos que nunca se terminan. O sea, siempre están volviendo como cerrar un ciclo puede entenderse como dejar de repetir el mismo patrón de conducta, ¿sí? Para llegar a tener otro resultado. Vamos, los círculos viciosos es como los vicios. Tiene la persona se envicia, parece que disfruta y luego viene un bajón, le llamamos nosotros, y parece que no lo vuelve a repetir, pero lo vuelve a repetir y se convierte en un círculo vicioso. Algunas relaciones interpersonales se convierten en círculos viciosos, ¿no? Cuando una mujer es violentada, por ejemplo, y no entiende que si sigue ahí está en peligro su vida, se convierte en un ciclo vicioso. No, pero va a cambiar y ahí está. Y bueno, hay muchos ejemplos, pero cerrar un ciclo de vida no es sencillo, yo lo entiendo, ¿sí? Porque cuando se consigue el mismo resultado, eh, puede ser el mismo resultado, aunque queramos cambiar las cosas, se sigue dando el mismo resultado no deseado. Y eso se llama círculos viciosos, ¿de acuerdo? O sea, está en el mismo círculo, dando vueltas. Puede ser un problema, puede ser un vicio, puede ser una relación interpersonal, no sé, puede ser una actitud. Por ejemplo, aquellas personas que explotan y dañan a las demás personas, dicen, pero ya no lo vuelvo a hacer, prometo que no lo vuelvo a hacer y cuando está en presión vuelve a ofender a todo el mundo. Oye, pues siempre estás disculpándote y no cambias. Cuando una persona no cambia de actitud, aunque sepa que está mal, entonces es un círculo vicioso. Vuelve a lo mismo. Primero, ¿no? Segundo, el pasado no se olvida ni se borra, ni se deja atrás, sino que es el tesoro siempre abierto a ser redescubierto y transformado para servirnos en nuestro avance hacia mejores futuros. O sea, el pasado no lo podemos olvidar porque entonces sufriríamos de demencia. No se puede borrar porque ya está escrito ahí, ya sucedieron las cosas.
ni se deja atrás. O sea, ya pasó, pero sino que podemos evocarlo. Es como cuando nos acordamos de algo que nos dolía, pero ya no nos duele tanto. O sea, el tiempo, hay quien dice, el tiempo lo cura todo. Sí, parte de eso, sí, porque se va dejando de sentir lo mismo, aunque siempre es doloroso, pero aquí lo que yo propongo no nada más dejar pasar el tiempo, dejémosle tiempo al tiempo, ¿sí? Pero más bien aprendamos que todo lo que pasó por algo sucedió y que más bien el pasado es un tesoro, es como un tesoro siempre abierto para ser redescubierto o reinterpretado, como yo decía, y ser transformado en algo positivo para que nos sirva en nuestro avance hacia mejores futuros, nos sirva como una experiencia más que hemos pasado. Eh, el doctor Víctor Frank, en alguno de sus libros, dice que las personas que hemos pasado por eventos difíciles y los hemos superado, estamos capacitados para poder entender a otros que están pasando por lo mismo. Eso es lo que quiere decir acá, ¿no? O sea, algunas personas como nosotros que pasamos por experiencias duras, yo el caso mío, por ejemplo, yo de muy joven, yo tuve un problema de adicciones, viviendo en la ignorancia y en la rebeldía y en todo, ¿no? Y cuando en el plan de Dios estaba que yo escuchara el Evangelio como a los 19 años, más o menos, 18, 19 años, entro a la iglesia de Dios Séptimo Día aquí en Monterrey, en la Colonia Independencia, escucho el Evangelio, hay una reunión de jóvenes que me invitan a entrar, me convierto a Cristo y dejo todo eso. Bendito Dios, para mí fue muy, muy sanador. Y le di vuelta a la página, o sea, yo me convertí a Cristo por la gracia de Dios, sin nunca haber leído la Biblia, fue maravilloso. Bueno, pues ya me empiezo a congregar, empiezo a aprender de la Biblia, me ayudan los hermanos, con los años pasaron 5 o 6 años y viene la oportunidad de estudiar en un seminario y yo quiero ser pastor, y dejo mi trabajo y mi estudio que tenía, la familia, todo, porque me fui a internar allá, pero una vez ya estando como estudiante, yo me di cuenta que las familias tenían, casi todas tenían en diferentes ciudades, cuando empecé a viajar y empecé con mis prácticas pastorales, me di cuenta que mucha gente tiene problemas con adicciones, como yo las tuve de muy joven. Para mí la solución fue Cristo, porque yo me convertí a Cristo de lleno, o sea, no me quedaba otra, o sea, si no, no sé, me iba a ir muy mal. Y para mí fue por una decisión de fe, una experiencia de fe, de conversión, muy dura, muy fuerte, pero dejé todo de ahí, nunca más volví atrás. Yo me mantuve en Cristo, claro, leyendo la palabra, asistiendo a los cultos de oración, sirviendo en la iglesia, o sea, me concentré. Y por eso me dediqué años después. Pero lo que yo me doy cuenta es que eso, yo me martirizaba. Y llegó un momento en que yo decía, Señor, ¿por qué yo no tuve un papá que fuera pastor o vengo de una familia? ¿Por qué Dios no me permitió nacer en una familia, pues de estas familias de la iglesia que son de tradición, ¿verdad? Bueno, yo era algo interno, se los comparto, se los confieso. Y cuando gradué del seminario y me enviaron a Tijuana, Baja California, llegó a una ciudad que era la cuna de la drogadicción en esos años, años 90, y los cárteles y todo, y había gente vagando en las calles que quedaban trastornados por la droga, y todo este ambiente, yo me di cuenta, wow, o sea, ¿qué pasa aquí? Y entendí por qué en el plan de Dios no permitió que yo naciera en una familia de la iglesia, sino una familia normal, de un barrio, y pasara por esa experiencia y luego eh, fuera restaurado con el Evangelio, porque ahora yo estaba capacitado y habilitado para predicarle a esas personas. Y lo hice muchos años. No, me fui a predicar al penal de Tijuana, entraba una vez a la semana. Después me casé con mi esposa Olimpia, ella me acompañaba. Estuvimos trabajando en centros de rehabilitación, de recuperación con adicciones. Trabajamos con muchos jóvenes. Tuvimos un centro de rehabilitación ya en la ciudad de Ensenada, y ahí fui pastor y sobrepador a la vez. Entonces, Dios me permitió hacer un ministerio ahí, pero toda la experiencia que yo sufrí, porque es doloroso tener problemas de adicciones, yo entendía cuando me decían, es que usted no sabe, que sí, sí sé lo que me estás diciendo. Entonces yo les daba mi testimonio, yo sabía cuándo había que acompañarlos, que había que desintoxicar a esa persona,
primero, y luego restaurarla, y luego rehabilitarla a la vida, reincorporarla a la vida social, y todo esto. Entonces hice un programa por escrito, junté un equipo, total, hicimos un ministerio para recuperar jóvenes que pasaban por adicciones. Para mí fue maravilloso. Entonces, no tuve que evadir mi pasado. Lo pongo como un ejemplo. Tuve que aceptarlo, verlo como un tesoro, recuperarlo mejor y usarlo como una experiencia y darlo como testimonio para trabajar. Ya después tuve puestos administrativos en la iglesia, eso fue después. Bendito Dios, me fue muy bien la iglesia, las iglesias que pastoreaba, como yo predicaba muy fuerte de aceptar a Cristo, de convertirse a Cristo, de restaurar en Cristo y a las familias, entonces me fue muy bien y bendito Dios, siempre me fue muy bien las iglesias que yo pastoreé. Eso lo agradezco a Dios. Y siempre las iglesias crecían y yo creo que eso la administración lo miraba y decían, bueno, vamos a nombrar a este hermano para que venga aquí. Y después aprendí de la administración, que es otro asunto, de la administración y aprendí también. Pero no tuve que negar mi pasado, tuve que aceptarlo y recuperarlo mejor y usarlo como testimonio. Es lo que dice Frank en su teoría de logoterapia. Una persona que ha pasado por un divorcio, por una enfermedad, por una pérdida, por una tragedia, cuando lo supera, yo diría con ayuda de Dios, está esa persona está equipada y habilitada para trabajar con otras personas que viven lo mismo. O sea, por algo Dios permitió que pasara lo que pasara. ¿De acuerdo, hermanos? Creo que con estos dos o tres imágenes y debe quedar muy claro. Y finalmente, en el último punto, está el pasaje bíblico que les mencionaba, Filipenses 3:12. El apóstol Pablo dice en algún momento de su vida, no que ya haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. ¿Sí? Y no está hablando, hermanos, de méritos, sino está hablando de mantenerse, de no confiarse y de seguir creciendo en Cristo. Sí, porque la salvación es por la fe, por la gracia de Dios, sí. Pero ¿saben qué, hermanos? Hago una reflexión de que a veces en la iglesia nos confiamos mucho. Decimos, no, hombre, ya estoy en Cristo, ¿ya para qué? ¿Cómo que para qué? Pues para mantenernos en Cristo, para dar testimonio a nuestros hijos. Yo me mantengo entonces siempre activo para dar testimonio a mis hijos, de que ellos estén activos también, y están activos en la iglesia, de diferentes maneras, ¿no? Entonces, esto que Pablo pone ahí de que él no considera que ya haya alcanzado las cosas, sino que, ni que sea perfecto, sino que prosigue al blanco para alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado por Cristo, está hablando de, de, de seguir creciendo en Cristo y de seguir intentando hacer cosas. Si ya las trabajé conmigo, bueno, vamos trabajando con las personas, porque esa gracia de Dios nos debe servir para equiparnos y servir a otras personas, ¿no? Y no confiarnos. Lo peor que le puede pasar a la iglesia cristiana en estos tiempos es que se confíe de que ya está en Cristo, ya tiene todo, y los demás, ¿cómo están? O sea, si yo ya trabajase adentro con mi familia, qué bendición. Y si no, bueno, vamos aplicando algunos de estos principios. Pero si yo ya estoy bien, por la gracia de Dios, estoy en bendición, recuperamos la bendición de Dios, estamos bien en la familia, bueno, atendamos otras familias. Por eso pongo ejemplos de lo que seguimos nosotros practicando. O sea, bendito Dios, estamos bien en Cristo. Bueno, compartamos de gracia lo que de gracia el Señor nos ha dado. ¿Y qué es lo que nos ha dado de gracia? Una familia. Mantenemos, mantenerla en Cristo y motivada y en la fe es todo un logro en estos tiempos. Entonces me parece que ahí tenemos mucho trabajo que hacer para restaurar a las personas que son parte de una familia. Y entonces la parte de abajo, hermanos, pongo yo una frase muy importante. El último punto es algo que aprendí en alguno de los cursos en logoterapia y que lo he aplicado yo a mi ministerio y a mi vida. Superar el pasado, potenciar el presente y enamorarte del futuro. ¿Perdón? Otra vez. Superar el pasado es un proceso. ¿Sí? Hay que superarlo en Cristo. ¿Sí? Pero en algunas personas lleva mucho tiempo y mucho trabajo y muchas entrevistas, oración, palabra, acompañamiento. O sea, superar el pasado no es sencillo, pero es un primer paso. ¿Ah? Por eso a mí me encanta Corintios, cuando Pablo dice, si alguno está en Cristo es una nueva criatura.
Las cosas viejas ya pasaron y ahora todas son hechas nuevas en Cristo. Maravilloso. Cuando uno lo aplica, hermanos, adelante. Entonces, superar el pasado es lo primero. Hay que aplicarlo en nuestras vidas y ayudar a los creyentes a hacerlo. Superar el pasado. En algunos el pasado es muy, muy pesado. El pasado es muy pesado. Y hay que ayudarles a sobrellevarlo y a superarlo, a reinterpretarlo. Pero es un primer paso. No se queda ahí con superar el pasado. ¿Qué sigue? Potenciar el presente. ¿Qué es potenciar el presente? Potenciar el presente es darle potencia, vivir el presente al máximo. No sabemos qué venga mañana, pero hoy vamos a vivirlo con la bendición de Dios. A mí me gusta disfrutar el presente de diferentes maneras. Si hay que descansar, hay que descansar. Si hay que recrearse, hay que recrearse. Si hay que estudiar, hay que estudiar. Si hay que compartir, hay que compartir. Pero hacerlo con pasión, con amor en Cristo, esperando que otros también sean potenciados. Potenciar es darle potencia. Un día me preguntó un maestro en una de las clases, hablaba de discipulado y hablaba de potenciar a otros. Estamos hablando de cómo desglosar este término de potenciar. Y a mí se me ocurrió una frase. Me dijo, Ismael, ¿para ti qué es potenciar? Y le digo, ¿le digo lo que pienso? Sí, dime lo que piensas. Le digo, servirles de escalón para que otro suba. Le digo, no, no lo había pensado, no, yo tampoco, pero se me ocurrió. Y lo sigo practicando. ¿Qué es eso? Si yo puedo ayudar a alguien a que esa persona crezca, yo le sirva de escalón para que él crezca, eso es potenciar. Es como impulsar a alguien a que crezca, que supere, que mejore, que brinque la barrera. Eso es potenciar. El presente. Sí, porque el presente es hoy. Mañana no sabemos qué Dios tenga, pero hoy vamos viviéndolo con pasión, con amor en Cristo. Y si puedo ayudar a alguien, hay que potenciarlo. Potenciar el presente. Cuando uno ayuda a otro, uno mismo está potenciándose, porque te sientes útil. Y finalmente, enamorarte del futuro. Hermanos, el mensaje bíblico, nosotros estamos en un contexto de un seminario bíblico argentino y es una bendición para mí compartir. Pero no tenemos que olvidarnos de que nuestro futuro está asegurado. Yo platico mucho con los jóvenes. Hoy en día hay muchas teorías de la, um, de la tragedia, las teorías estas de que todo se va a acabar, que hay una guerra mundial y que va a haber, no sé, tantas cosas. Pues sí, pueden suceder. Entonces yo lo que les digo es, y cuando me toca predicar, les digo, hermanos, el que está en Cristo es una nueva criatura y el que está en Cristo tiene las promesas de Dios. Nuestro futuro está asegurado en Cristo. Por eso hay que mantenerse en Cristo. Eso dice la palabra. Veamos Apocalipsis, al final de los tiempos, el Señor, los que están en Cristo son los que pueden entrar en sus promesas. No sé muchas cosas, escapan de mi control. No sé si va a haber una guerra mundial, no sé si va a haber escasez. Algunos creen, por ejemplo, tengo una de mis cuñadas creen en el rapto. Así está otra iglesia allá en otro lugar. Y le digo, fíjate que nosotros como iglesia no creemos en el rapto. ¿Cómo que no creen en el rapto? No. O sea, porque ese asunto, le digo, es una imagen. Ya le explico el pasaje bíblico. Exegéticamente hay que explicarlo, ¿no? Pero no, los que estamos en Cristo no tenemos que tener temor de nada. Tenemos que estar confiados en Cristo, enamorarnos del futuro. O sea, el futuro es prometedor para nosotros, los que estamos en Cristo. Y mientras estamos en esto, hay que potenciar el presente haciendo trabajo de restauración con nuestras familias propias y con las demás familias. ¿De acuerdo, hermanos? A mí me parece que esto es muy importante. ¿Sí, hermanos? O sea, superar que vaya en cadenita, que vaya en secuencia, superar el pasado, potenciar el presente y enamorarte del futuro se convirtió en un eslogan para mí. Y lo pongo en muchos de mis documentos, de mis artículos que escribo ahora, de mis cursos que sigo escribiendo. ¿Por qué? Porque es muy importante tener todo el panorama claro. No nada más superar el pasado y quedarse ahí estático en la iglesia. No, vamos a potenciar el presente. ¿Qué podemos hacer por nosotros y por mismos, por nuestras comunidades de fe y por los demás? Aún
tenemos que trabajar hacia afuera, hermanos. ¿Cuántas familias no están en problemadas afuera? Haga el ejercicio con sus vecinos, con sus familiares, preguntándoles, ¿cómo está la familia? Esa simple pregunta, ¿cómo está la familia? Y se va a dar cuenta de la gran necesidad que hay. O sea, yo me sorprendo, pero sobre todo ayudarles a que se enamoren del futuro, porque el futuro está en Cristo, ¿de acuerdo? Hay muchas cosas, como dije, que yo no alcanzo a ver. Ahora, de hecho, simplemente me habla uno de mis hijos, me dice, oye papá, ¿tú qué sabes de esta profecía que hay de que van a nombrar un papa negro? Es una de las profecías. Le digo, mira, es una profecía no bíblica, es una profecía de Nostradamus. Es lo que alcancé a investigar. Y pues tiene diferentes interpretaciones. Por ejemplo, esto de que vendría un líder negro, interpretan, no dice un papa, dice que es un jerarca, ¿no? Estaba viendo yo ahí la profecía. Y algunos lo interpretan, dice que estaría vestido de negro, ¿sí? Y no es que necesariamente sea de piel negra, sino que está vestido de negro. Y las sotanas negras pues tienen una cierta jerarquía. Y bueno, te digo, pero no son profecías bíblicas, Nostradamus, pues bueno, está considerado uno de los profetas dicen que le ha atinado muchas cosas, puede ser, ¿verdad? Puede ser que fuera un hombre muy perceptivo, puede ser que tuviera un don, no lo sé, ¿verdad? Pero le digo, yo no me turbo, no me preocupo por qué es lo que va a venir, me preocupo por el presente y estar creciendo y mejorando y ayudando y sirviendo y mantenerte en Cristo, pero el futuro no lo sabemos, Dios lo conoce. Dice el antiguo canto, ¿no? Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá, pero hablamos de una esperanza en Cristo Jesús. Entonces, el eslogan va en secuencia. Insisto, superar el pasado lleva todo un proceso de trabajo. Potenciar el presente también. O sea, si no haya que hacer, hay que enfocarse en hacer cosas buenas y de bendición para los demás. Y enamorarte del futuro es nuestra seguridad que tenemos en Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Eso es muy importante. De aquí en adelante, hermanos, vamos a empezar a hablar de cómo restaurar. ¿Hay procedimientos? Sí, hay un procedimiento. La próxima sesión se los comparto. Sí, es una manera que a mí me ha funcionado para estar restaurando, entrevistando personas y restaurando personas. Porque ahí debe estar nuestra concentración. Ahora, como hablamos de la familia, hablamos de, no es lo mismo restaurar un niño, un adolescente, un joven o un adulto o un anciano. Se puede dar en cualquiera de las etapas de la vida. Acuérdense que vimos que la familia pasa por diferentes etapas. Y voy a poner un ejemplo que me va a servir de manera de conclusión. La semana pasada, no sé si ya he platicado aquí, pero como ya la iglesia tiene un pastor y yo voy y me congrego también en las tardes, en el culto, a veces me programa para predicar y yo me preparo y voy y comparto, o sea, en esta iglesia que está aquí en la Colonia Independencia, en Monterrey, Nuevo León. Pero el sábado pasado el pastor hizo una actividad muy bonita que le llamó reconociendo a las viudas, porque la palabra dice eso, que nos recordemos de las viudas. Y pues se hizo un ambiente bonito ahí, ¿no? Entonces yo me acordé de un hermano viudo, un hombre viudo, que es un anciano. Mi hermano Vicente Salas es un hombre de 98 años, toda una carrera en la iglesia. Él fue pastor muy joven en la ciudad de Zacatecas. Después aquí en Monterrey fue un líder. Ya su nombre se congregó aquí en esta iglesia. Tiene una familia muy grande. Ya quedó viudo, murió la esposa, murió varios de sus hijos. Es un hombre de 98 años. Yo siempre le bromeo, digo, hermano, ánimo, vamos a llegar al 100 con la ayuda de Dios. Y aquí lo sorprendente es que un hombre lúcido, un hombre que camina despacito, pero es un hombre que está bien. Lo operaron de algunas cosas, de sus piernas, que se le hinchaban y cosas de estas, ¿no? Pero salió muy bien, bendito Dios. Entonces yo me fui a visitar al hermano Vicente y estando ahí, hermanos, pues yo le dije, mire hermano, en la iglesia están haciendo una actividad, él ya no puede ir a la iglesia porque camina muy despacito y él me platicó por qué, porque me permite pastorearlo. Y yo lo disfruto mucho, man, porque aprendo mucho con él. Y estando ahí con él, yo lo miro bien, lo miro con salud,
está muy bien atendido por una de sus hijas que fue enfermera, ya es pensionada y está con él, tiene su casa, tiene, tiene todo aparentemente, pero ya en la plática con él, yo le dije, hermano, ánimo, usted es una persona, usted tiene un lugar en esta familia y en esta sociedad y en la iglesia. La gente se acuerda mucho de usted y pregunta por usted. Gracias, hermano. Y me dice su hija, la que lo cuidaba, dígale, hermano, por favor, que, que lo necesitamos en la familia. No es que esté de estorbo. Y ya le pregunté, ¿por qué dice eso, hermano? ¿Por qué piensa eso? Y lo empecé, antes de leerle un pasaje bíblico, siempre le leo un pasaje bíblico y luego oro con él y lo unjo y todo eso. Yo lo atiendo, cuando menos una vez al mes voy, ¿no? Y si puedo más, pues mando. Y él me empezó a platicar que él se sentía como que ya le estorbaba a los hijos porque tienen que cuidarlo, tienen que alimentarlo. Y él camina por sí mismo despacito, pero camina. Pero es un hombre inteligente, lúcido, pero sobre todo un buen cristiano, ¿sí? Muy honesto, hermano. Una persona de mucha bendición. Yo salgo muy edificado de esa visita que hago siempre. Pero me di cuenta que él necesitaba expresar que él se sentía como una carga, ya siendo un adulto mayor, pues porque los hijos lo tienen que cuidar y a veces tienen que privarse de hacer cosas para cuidarlo. Entonces yo le dije, hermano, ¿por usted cuántos años cuida a sus hijos? No, dice, pues, ¿cuántos hijos fueron? Tiene un recuadro, una fotografía y con todos los hijos. Ya tiene mucha familia, nietos y bisnietos. Digo, a usted le tocó cuidar a sus hijos, ahora le toca a ellos cuidarlo a usted. Pero usted no es una carga, usted es una bendición. Y lo convencí de que era eso. La palabra dice esto y la experiencia dice esto. Cuando vienen sus hijos, no se le juntan alrededor, conviven, sí, hermano. Es una bendición. Usted es una figura de autoridad, le dije yo, aquí. Y es muy importante. El día que que el Señor lo llame y ya no esté, la gente va a sufrir aquí porque necesita una figura de autoridad. Por eso se frena este. Ya empecé a platicar, como conozco a la familia, y ya me dijo, tiene razón, hermano. Sí, hermano, usted está bien. Usted no es un estorbo, usted es una bendición, porque usted ya les dio todo. Todo esto que tienen aquí, usted con su trabajo honesto se los proporcionó. Ahora ellos disfrutan y ahora ellos en reciprocidad y en amor lo atienden, no se preocupe. Batalló un poquito, pero al final lo entendió. Entendió él eso. Y me di cuenta, hermanos, que en la edad de adulto mayor, anciano, a veces las personas este, em, pierden el foco y se sienten como que están estorbando, ¿no? Bueno, en la iglesia tenemos adultos mayores, así le llaman acá en México, que no sé, en otros países, ancianos, y no es, anciano no es aquí le llaman de la tercera edad, y bueno, tienen diferentes maneras. Pero yo lo que digo es que son la gente que tiene experiencia y que dio todo. Hacia, la familia tiene lo que tiene porque el padre o la mamá, el padre o la madre le dieron todo, y aunque sean adultos mayores, lo que digo es que hay que atenderlos y acompañarlos también. No los dejen a la deriva. Y tenemos que compartirles de que ellos son un cimiento importante y gente importante en nuestra iglesia. Porque hoy en día yo le decía, mire, hoy en día se magnifica la juventud. Y sí, la juventud, como dice el proverbista, divino tesoro, ¿verdad? La gloria de los jóvenes es su fortaleza, dice el proverbista. Sí, pero también la ancianidad tiene su función. Y ya le empecé a poner ejemplos bíblicos y todo ello. Bueno, y yo salí convencido de que en la iglesia, hermanos, necesitamos acompañar, saber acompañar como parte de la familia a los ancianos. Y bueno, ya le ponía el ejemplo, yo atiendo a mi mamá de 86 años, un día a la semana voy con ella. La escucho, a veces me cuenta la misma historia, no importa. ¿Qué necesitas? ¿Qué te gustaría? Que ahí siempre dice, no, bendito Dios, tiene muchas cosas. Tiene su casa, tiene salud, bendito Dios, aunque están controlando siempre están monitoreando sus signos vitales y todo eso. Está bien, pero trato de hacerle un momento agradable, ¿no? Y ver qué hacemos. Eso me toca a mí ahora. Y en la iglesia, pues procuro hacerlo con los hermanos más vulnerables o los que están ahí. Entonces, conclusión, los adultos mayores también son parte de la familia. Vibran diferente y tengamos cuidado porque a veces sienten como que estorban, como que ya no son necesarios. Y claro que no.
sí son necesarios. Por algo Dios los tiene ahí como una bendición. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, el niño, el adolescente, el joven, el adulto, pero el adulto mayor también, tiene una función en el plan de Dios y en la familia. Claro que sí. Por eso yo animé mucho al hermano, le digo, ¿no se ha dado cuenta que el escritor de Apocalipsis, usando su lenguaje apocalíptico, se refiere a Dios como el anciano de grandes días? Le digo, y no es que Dios sea un anciano, sino que la imagen es resaltar su sabiduría, su autoridad, su importancia, su manera imponente de que es una persona que ha vivido mucho y tiene bastante que aportar. Y le expliqué todo el concepto de el anciano de grandes días. Esta imagen antropomórfica se le llama, ¿no? Es darle una forma humana al mismo Dios, porque Dios es espíritu, es mucho más que eso. Pero es muy rica la imagen, entonces la estuve trabajando con él y al final, pues acabó contento el hermano Ramos y lo convencí de que no se deje a la deriva, aunque es un hombre de 98 años, le dije, hermano, ánimo, vamos al 100. Y usted es una bendición y una figura de autoridad y tiene una función. Yo les pediría, hermanos, que hagan lo mismo en sus familias y en sus iglesias. Por favor, no descuidemos esta parte que es muy importante. Creo que eso le da cohesión, eso complementa el proyecto de familia. La familia no solamente son los niños o los jóvenes, también son los adultos mayores. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí hay trabajo que hacer, les dejo trabajo que hacer en la práctica. ¿De acuerdo? Hasta la próxima sesión les digo el trabajo que existe, que vamos a tener. Todavía vamos a la mitad. Vamos a tener el siguiente archivo. Vamos a hablar de las familias restauradas. Vamos a poner ejemplos de familias restauradas y cómo restaurar familias. ¿De acuerdo? Entonces, y tengo algunos ejemplos que nos van a servir algunos métodos que nos van a servir para hacer trabajo más efectivo. Por lo pronto, hermanos, yo quiero orar con ustedes para ir terminando esta sesión y quedo sus órdenes para cualquier pregunta, para cualquier comentario, ya sea de la clase o de los trabajos encargados. Este último es algo en la práctica, es algo extra que yo les dejo. Si pueden acercarse a un adulto mayor y platicar con él y convencerlo de que es una bendición y una figura de autoridad y que tiene un lugar en el plan de Dios y en la familia, háganlo. Será muy valioso. Nosotros somos los que salimos bendecidos con esa experiencia de acompañar y fortalecer a un adulto mayor. Creo que eso es importante. Entonces, por lo pronto, hermanos, vamos a orar para ir terminando esta sesión de hoy, que apenas iniciamos, porque estamos hablando de cerrar ciclos en la familia y de restaurar familias. De aquí en adelante vamos a concentrarnos en ello y tenemos varios subtítulos más todavía que trabajar. ¿De acuerdo? Por lo pronto, vamos a orar juntos para ir terminando. ¿Les parece? Bendito Dios y Padre nuestro, muchas gracias. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a la reflexión y a la enseñanza. Yo te ruego, Padre, que en el nombre de Jesucristo, tú estés bendiciendo a cada familia de las que representamos. Y hoy, de una manera especial, yo te ruego que tu bendición alcance para los hermanos, para las hermanas, para los adultos mayores. Y si hay alguien cerca a nuestro alrededor, pues también podamos potenciarlo, acompañarlo y compartirle de gracia lo que de gracia tú nos has dado, que es la fe, la esperanza y el amor. Padre, todo está en tus manos y de manera especial nuestras familias. Te pedimos que sigas proveyendo y sigas dirigiendo nuestros caminos, porque te lo pedimos, porque te lo rogamos todo, confiados en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Gracias, queridos hermanos. Ha sido un gusto compartirles esta sesión. Nos vemos en el próximo jueves, en la segunda parte de la semana 4. Ya vamos un poquito más allá de la mitad, pero todavía tenemos algunos subtítulos que trabajar. Es que Dios los bendiga mucho. Saludos a sus familias
y muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Pasa a ustedes.